computadora, listo. Como decíamos, las tres primeras prácticas cristianas, la del bautismo y la del en el Señor, es la que más llama la atención. Por eso que la cuestión de ser testigo en el Nuevo Testamento significa mártir. El testigo no es en el Nuevo Testamento alguien que ve y que escucha. No es un abogado, pero la palabra testigo es mártir. Esto se asocia a la práctica de la fe de tal manera que negar la fe en Cristo podía significar una catástrofe para su vida. Entonces, el pecado mayor, más grande, era renunciar la fe. Después venía el homicidio. Y después podía venir la moralidad y todas las cosas. El cristianismo primitivo no era tan moralista, era mucho más radical. Tampoco era legalista. Así que bueno, esto que no sé si te está contestando Horacio, Roberto, lo que estaba preguntando, ¿no? ¿Por qué era tan radical el tema de la fe? Bueno, hoy nosotros perdimos todo eso. Hoy nuestra fe es una fe buena, gracias a Dios, y si viene una persecución belicosa, que no lo tenemos, algún lugar del mundo sí, podemos hablar de la ventana 10 o 1040 o 1070, sí están, pero, o los casos muy extremos, no sé cuántos cristianos aguantan. Entonces, por eso que el cristianismo primitivo nos deja esa lección tan radical. Bueno, bien. China, bueno, China tiene tres clases de cristianos. Los cristianos que están más cerca del oficialismo, que es un cristianismo más parecido al nuestro. Después hay un cristianismo rural, donde está en el medio, y hay un cristianismo perseguido. Es un cristianismo que llegó, no sé cuándo, quién lo llevó ahí, pero ese es el más fuerte que está hoy. Corea del Norte también tiene sus cosas. Es una cuestión muy fuerte. Les cuento una anécdota. Hace unos 2 años atrás tuvimos una conferencia misionera y compartíamos con Norberto Zaraco y no me acuerdo con quién más esa conferencia, ¿no? No me acuerdo quién era que explicaba y compartía en esa conferencia que fue a un congreso donde iban a exponer 3 pastores u obispos chinos dentro de la misión latinoamericana. Entonces, todos los pastores dijeron, ¿qué podemos decir a estos 3 pastores chinos? Pues uno dijo que es pastor de 1 millón, otro dijo que le toca ser obispo de 2 millones, y otros también, algo así. Entonces ellos se preguntaron, ¿qué podemos decir a esta gente? Y ellos dijeron mucho. Queremos conocer cuál será nuestro futuro mundo o cuál será nuestro futuro cristianismo. Y ellos explicaron que hay 3 clases de cristianismo. Un cristianismo oficial, que es un cristianismo nominal, que está allí presente. Un cristianismo rural, que está bien al estilo de ellos, pero el cristianismo perseguido es el cristianismo que más crece. Otra vez vuelve la hipótesis, no para no decirle tesis, que nosotros funcionamos bajo presión. Así que bueno, ese es un ejemplo más fuerte. Nosotros tenemos algunos lugares en América Latina donde la presión es mayor, pero no conocemos y desconocemos lo que es vivir bajo persecución, ¿no? Si hoy hubiese, no sé cómo resistiríamos. Eso es un tema bastante complejo. A mí, ahora, hay 2 problemas. Uno es el
es la persecución y el otro es el nominalismo. A ver, me pregunta Alan, que no pude escuchar. Bueno, estábamos hablando de las persecuciones, en qué países hay persecuciones relacionadas con la persecución cristiana primitiva en el Imperio Romano. Entonces, que hoy en día es difícil pensar, por nosotros no lo vivimos, tampoco nos entra en nuestra mentalidad, nuestra razón, pensar en una persecución. Ahora, hay otro tipo de persecuciones. Yo creo que el nominalismo puede llegar a ser una especie de persecución. El enemigo, si no puede contrarrestarnos, nos se une, nos empuja. Y puede ser otra cosa, la comodidad, puede ser el enfriamiento de los cristianos, el individualismo, hay un montón de cosas, muchas cosas. Pero bueno, el cristianismo primitivo nos enseña bastante sobre esto. Bien, otra pregunta respecto al bautismo. A ver si hay alguno. Con respecto a lo que decían de renunciar a la fe, yo no lo había tomado en esto que estamos hablando, sino entendí como que, bueno, los romanos te perseguían, te daban la oportunidad de renunciar a la fe, decía, bueno, fulanito tal, en el día de la fecha, renuncia a su fe, ¿no es cierto? Porque como que le perdonaban la vida. No lo tomé como que si fuese algo propio, decir, bueno, yo hoy renuncio a la fe, no por obligación, sino que yo renuncio y hago ese certificado. Sí. No sé si se entiende. Sí. Bueno, eso el Imperio Romano lo hacía. Guárdense un poco el paréntesis que vamos a ver un poco más adelante. Fuera del Imperio Romano también hubo persecuciones en otros lugares donde hubo cristianos. Ahora, hubo aquellos también que se entregaban solos para ser perseguidos o para ser muertos o martirizados. Algunos se entregaban por otros, otros dicen, mira, la vida me va tan mal y nadie me respeta, nadie me presta atención. Si me entrego como mártir está perfecto, a menos de muerto me van a hablar de mí. Había también casos así. Buscaban la forma. Había varias clases de martirios y no martirios, ¿no? Bueno, asegúrense que los micrófonos estén apagados, pues estamos grabando, solo abran para preguntar, ¿no? Bien, más preguntas. Bueno, Profesor, había tres formas, ¿no? Decía sí. De las aspersiones, de las gotitas, el sumergir en aguas vivas y lo de aguas no vivas. Sí. ¿Qué está hablando, por ejemplo, del agua dentro de una pileta? Sí, bueno. ¿Sería eso? Sí. El bautismo es una práctica propiamente cristiana. Cuando se rastrea y se ve hacia el fondo, se pensó por mucho tiempo que tenía una relación con los baños rituales de los judíos más radicales. Pero no, directamente es una práctica cristiana. Juan el Bautista, como es el pionero, también hay, si bien la comunidad de Qumran se bañaban 5 veces por día, se purificaban en aguas. Entonces, el cristianismo, ¿por qué buscaba aguas corrientes? Porque no tenía otro lugar para poder hacerlo. Lo hacían aguas corrientes. Tenían como una pequeña mirada teológica que el bautismo podía purificar. Tertuliano mismo dice, somos como peces. El pez se muere
si lo sacas del agua. El cristiano, si no es bautizado, sumergido, no tiene vida. Ahora, ¿cómo viene el tema de la afusión? La afusión viene cuando llegan las persecuciones o cuando se bautizan en las casas. Ustedes vieron los videos cómo se preparaban para el bautismo. El bautismo era todo un acontecimiento. El ropaje que le daban era como un dejar atrás. Bueno, también no tenían dinero para la ropa que podían tener. La congregación le daba. Se calcula que hubo bautismos de familia. Hay mucho material para hablar de eso. En el siglo II la patrología habla mucho de esto. Ahora, el bautismo por afusión o por un bautismo como se hacía por las casas. Utilizaban lo que tenían a mano por ahí. Un baño, un piletón, era muy bien. Y si no, echaban un balde de agua encima, si había agua. Y el tema de la aspersión, esto es un poquito más tarde. Se comienza a es muy difícil discutir esto con la doctrina sacramental porque lo va a ligar con el Antiguo Testamento y con la circuncisión. Y a su vez también con el concepto que hay de parentesco iglesia-estado, ¿no es cierto? Sí, acá me dice Rocío, por tiempo de Constantino, sí. En tiempo Constantino toma como oficialización de eso, porque era más fácil bautizar. Constantino quería que sean cristianos, no para que sean buenos. Quería que lo que Constantino veía venir, que los arminianos, los godos o los bárbaros que le llaman, eran personas que iban tarde o temprano invadir al Imperio Romano. Y los godos y los bárbaros aceptaban sin problema el cristianismo. Lo único que los bárbaros no entendían el concepto trinitario de Dios. Entonces, por eso apareció un tal Arrio, aparece Arrio y tiene una doctrina extraña, que hoy sería equivalente a los mormones. Entonces, Constantino empieza a bautizar en masas. No solamente el imperio, el ejército bautiza. Pasan el carretón con una rama y se le tira y el que le cayó una gotita es parte del Imperio Romano. Ahora, no significa que el imperio se hizo cristiano. Eso hay que tener cuidado. Hay muchos, aún teólogos, que cometen ese error. Constantino no oficializó el cristianismo. Constantino solamente le dio como una especie de libertad o tolerancia. El que oficializa el cristianismo es Teodosio I. Falta mucho para ahí. Bueno, segundo, para Constantino le necesitaba cuanto más bautismo en masa mejor. Lo calmamos, nos unimos y que los arrianos se bauticen al bautismo de la Iglesia Cristiana Occidental. Ahora, ¿Constantino le interesaba el cristianismo? No, él fue pagano y tuvo la religión, que lo vamos a ver en las próximas clases, tan pagano como el Imperio Romano. Ahora, con los climas rigurosos, más adelante, que el cristianismo va a ir hacia los países europeos, hay una especie de acercamiento al bautismo por aspersión por el frío. Tenés 60 grados bajo cero, 50 bajo cero, y no puedes bautizar a nadie en el río, aunque los rusos se aguantan hoy. Vieron que los rusos rompen el hielo y se meten ahí. Bueno, solo los rusos o los siberianos pueden hacer eso. De allí ahora vamos a hablar también de que se haga el bautismo desnudos o diaconisas. Sí, había lugares que ocurría esto.
que lo hacían diaconisas. Las diaconisas eran viudas o vírgenes que ayudaban al obispo a bautizar. Se le ponía una cortina y bueno, el obispo estaba de lejos y ellas le ayudaban a bautizar y él decía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y lo bautizaban así. Ahora, el bautismo por aspersión, que nosotros lo vemos como nominal o algo que entra dentro de la parte del Estado occidental, es un proceso largo. Es un proceso largo que hay que entender y comprender la historia, que nosotros lo vamos a ver. Lo vamos a ver como ejes interpretativos. No son hechos puntuales, son cosas que van creciendo. Para discutir eso en cuanto a la doctrina sacramental, hay que también ver todas las variantes. Todavía siguen habiendo cristianos hoy que se bautizan por lo que es el cristianismo evangélico libre, es por inmersión. Al contrario, lo inmersen bien fuerte por las dudas que no me salga el pecador de adentro. También en el cristianismo evangélico puede ocurrir el bautismo por afusión. Las iglesias un poquito más históricas, como las iglesias presbiterianas, tienen la pila bautismal atrás, los luteranos, y viene el pastor o el obispo, le echa el agua sobre la cabeza. Otros casos de bautismo por afusión, que acá les tiro la idea. Ustedes van a ser pastores líderes. ¿Qué pasa si en la iglesia de ustedes hay alguien que no puede entrar nunca en un bautisterio? Está en silla de rueda o es minusválido o tiene traqueotomía que respira por acá. No van a llevar al bautisterio para matarlo. ¿Qué hacen? Se utiliza otra forma de bautismo. Y bueno, ahí Roberto dice que le va para abajo. Bueno, entonces ahí le tiras el agua como se puede. Claro. ¿Qué pasa en un lugar donde 1 litro de agua vale la vida? Sí, profe, yo he escuchado una historia de que en el desierto pasaban por debajo de una sombra. De una sombra. Y así simbolizaban el bautismo. Sí, puede ser, puede ocurrir esto. Pero lo que quiero que ustedes en la clase entiendan mucho, que en la iglesia primitiva el bautismo valía mucho, sigue valiendo muchísimo. Pero para nosotros vale más la conversión. Porque porque el bautismo no salva, el bautismo no. Hoy nosotros como bautistas lo tenemos, digamos, como una forma de nacer de nuevo, como un testimonio. El bautismo por sí solo no salva, Claro. Es solamente un testimonio ante Dios y ante la congregación, y pasamos a ser miembros de la iglesia. Yo estaba leyendo que después que se bautizaban, los recibían, no todos podían ver el bautismo, No. los recibían la congregación, pero no podían tomar la cena del Señor todavía. No. Que bueno, está mal dicha la cena del Señor, ¿no? Eso me llamó mucho la atención, como asimismo el tiempo para prepararse para el bautismo de 2 a 3 años, que se leía la Didache, no sé cómo se pronuncia. La verdad que todos nosotros tenemos son 3 semanas para prepararnos para el bautismo. Y otra cosa que me llamó la atención, que quería preguntarle, a ver si el tema del bautismo en niños tiene que ver al paido bautismo, que quedó, digamos, de esa época. Buena pregunta de Rocío. El tema del paido bautismo está relacionada que se bautizaban por familias. Hay mucha información del siglo II de bautizar niños. Ahora, no se sabe a ciencia cierta qué edad. Lo más seguro, esta patrología o ese material abundante que produce está en griego, y la Didache es un material muy bueno. Algunos decían que no entró en el canon bíblico por Safo, pero podía estar dentro del canon bíblico, porque no era un discipulado común la Didache. Pero el paido bautismo era porque se bautizaba la familia completa. Ya se bautizaba la madre, el hijo, la hija, porque un niño
Para ellos era 8 años, 7, porque ya 13 años es mayor. Entonces podía ser de 10 años, de 8. Se bautizaba se le ingresaba a la familia adentro. Ahora, el nacimiento no hay registros de nacimiento pequeño después de bautizar y después la confirmación, como ocurre en la iglesia católica, anglicana, o en los casos luteranos o algunas otras iglesias históricas. Entonces el paidobautismo da un espacio para la discusión, y está esto en los documentos primarios del siglo II. En mi caso tengo 2 bautismos. El bautismo de chica, porque iba a la iglesia congregacional, sí. Y después, bueno, cuando me casé por la iglesia bautista, y ahí después me bauticé por la iglesia bautista. Bueno, ahí sí, yo conozco los casos de las iglesias congregacionales y donde pasaban era muy estricto. A las iglesias bautistas conservadoras no le dejaban participar. No, pero ahora están, me comentaron pastores que de a poco varias iglesias están haciendo el bautismo de grande porque están, digamos, cambiando sus ideas acerca del bautismo. Bueno, las ideas de cambio radical de bautismo por inmersión ocurren en la Reforma Radical, siglo XVI, Anabautista. Ahí se ocurre, bueno, hubo casos en la Edad Media, pero son muy escasos en Occidente y hay algunos casos en Oriente también. Pero el bautismo por inmersión está hasta el siglo IV en práctica general, oficialmente con Constantino, 325, poquito más también, que comienza la práctica del paidobautismo. Ahora hay que ver, vamos después a hablar un poquito más adelante, qué pasó en Oriente, las primeras iglesias en Oriente. Esto lo dejo como incógnita porque lo veremos después. La iglesia en Siria, ahí nos da otra historia, nos da otra ecuación. Nosotros miramos mucho Occidente, pero debemos leer un poquito más Oriente. Ahí me van a dar la razón. Especialmente la iglesia en Siria, los primeros vestigios que hay de la iglesia en Siria, en Edesa, hay un templo. Cuando el cristianismo en Occidente está perseguido, ahí hay un templo con un bautisterio. Y esto tan temprano que los documentos dicen 135, otros 180, y el doctor Clark, un ex profesor del seminario, que está grande ya hoy, pero me pasó un documento de una práctica de bautismo del año 80 en Siria, que es muy interesante eso, y con un templo, acá le estoy anticipando, estoy espoleando la película, acá estamos hablando de un templo en otro lado, más allá de Occidente. Por eso que lo que quiero llevar con la materia es despegarnos de Occidente y mirar todo en este caso. Bien, entonces el bautismo era muy importante. De alguna manera se introducía la comunidad. Por otro lado, la cena del Señor. La cena del Señor, que ustedes vieron el video, no voy a repetir, y si quieren, si no, vean el videito de nuevo, que la cena del Señor era una conmemoración de la resurrección más que de la muerte. Más que de la muerte. Porque para muerte, ellos decían, estamos nosotros. Y la muerte estaba muy cruda de Jesús, recientemente salió. Entonces la cena del Señor era una práctica de la resurrección y de más que nada un anticipo de su segunda venida. Acá no quiero quedar bien con los hermanos libres, pero eran cada vez que se encontraban, en lugar que podía encontrarse, en una catacumba, en un lugar donde se hacía la partición del pan. Pero la partición del pan no se hacía en el culto. Era el lugar exclusivo para la partición del pan. Y ahí donde nos decía Horacio hoy,
Roberto, que donde estaban podían venir los penitentes. Ahora, no significaba que te vamos a dar la cena del Señor, porque vos has negado a Jesús, o has hecho un daño, o has matado a alguien, o has robado a alguien, o has engañado a tu esposa o esposo. Entonces, en la cena del Señor era más que nada una narración de la historia de la salvación. Leían la Biblia del Antiguo Testamento desde el Génesis de la creación, la caída y la provisión de la salvación en Jesús. Era una lectura larguísima, no apta para millennials. Una lectura de 1 hora y más de la historia de la salvación, o un recital de estas cosas. Bueno, yo oraba más de 1 hora. Las reuniones se hacían 2, 3 de la mañana. Puede durar lo que se podía y lo que hacía. Ahora, no en todo lugar lo que se hacía era bueno, y no en todo lugar lo que se hacía era malo, y no en todo lugar lo que se hacían era lo mismo. Esto variaba de lugar en lugar. Bien. Y tema de la predicación, que era muy interesante, pero acá sí, la predicación no era como nosotros pensamos hoy, la elocuencia. Jesús era más bien un concepto de maestro, no rabino, porque el rabinato viene más tarde, el rabinato viene post caída de Jerusalén. Acá le llaman rabí, maestro, pero no es rabinato. Es exposición. Recuerden el caso de Eutico, que cae en la madrugada de una alta exposición de Pablo, sus discursos de 2, 3 horas. Esa era una exposición. Ahora, el mensaje como historia se remonta primero al discurso de Pedro en Jerusalén. Cuando le llaman que están borrachos o que esa cosa, él habla, bueno, ahí la predicación propia pentecostal de Pedro, ¿no? Como dicen acá, Rocío. Pero la predicación homilética, o hablar de la predicación como homilética, habrá que ver un poco más adelante. Esto tiene que ver con Crisóstomo. Crisóstomo de Samos es un gran predicador, llaman boca de oro, que era un expositor brillante al estilo Spurgeon, o de los expositores que lo vamos a ver en historia más adelante. Bueno, y las otras prácticas cristianas, de todas ellas, lo tienen en el video. Lo que quisiera tocar, el tema de, más que nada, es la práctica de bienes. La práctica de bienes se atribuye siempre que es raíz judía, pero un judío, que me perdonen los judíos, pero el judío no entrega tan fácil nada. Igual que los armenios, igual que los rusos y que los alemanes, no entregan nada. Te venden y no te dan. Bueno, es así. Los judíos en sí no eran cooperativistas, pero no son comunitarios, no son desprendientes. Bueno, son durísimos, algunos dicen. Bueno, ahí está. A un principio se pensó que era la práctica de los qumramitas, que los qumramitas de algún modo habrán influenciado. Puede ser, puede ser. Los qumramitas vivían en comunidad y sabían vivir una especie de acción comunitaria. Pero me da la impresión que son dos cosas le llevan a ser comunitarios. Uno es que no tenían nada. Al no tener nada, bueno, los argentinos sí somos dadivosos. Nosotros somos generosos, pero no sé si somos desprendidos. Somos generosos como argentinos en un hecho puntual, pero no somos metódicos. Acá, permítanme hacer algo en el margen. El metódico es, por ejemplo, en Estados Unidos hay un grupo de jubilados
que juntan estampillas de las cartas y las recortan y venden un remate y sostienen misioneros. Esto hace casi 100 años que existe. Nosotros los argentinos somos buenos, somos dadivosos, somos generosos, pero tenemos una emoción muy grande que a veces nos olvidamos. Y hoy prometemos y a veces pasamos al frente, nos entregamos el reloj y la pulsera, todo lo que quiera, pero después mañana me olvidé. El misionero o la dádiva de bienes de una iglesia necesita más que otra cosa puntualidad, sistematización. En la iglesia primitiva era puntual. Aquí sí, se adelanta Rocío diciendo que sí, vivían una efervescencia escatológica, que venía Jesús pronto. Jesús volvería. ¿Para qué queremos bienes? ¿Para qué queremos casas? ¿Para qué queremos campos? Había gente rica, pero esa comunidad empezó a practicar. Esto se dio en muy pocos casos. En la historia se repitió algunos casos. Hay que ensayar un poquito modelos de los anabautistas y no cristianos. Podemos mirar en Latinoamérica, sí. En Latinoamérica creo que lo que son las comunidades del altiplano son muy generosas. Muy generosas. Ahí no hay problema. Hay más facilidad de vivir porque son modelos cooperativistas. Nosotros vivimos nuestro modelo individualista. Fíjense nomás con el tema de la vacunación. Nadie quiere morir y está bien, todos queremos vacunarnos, está bien, pero la sociedad argentina es un poco de pasarse las colas y adelantarse. Y nos pasa también a veces con el tema de la cuestión de misión. Lo damos, pero después nos olvidamos. Eso habría que corregir de alguna manera. Es un ejercicio de mayoría continua, sí, es así, es así. Entonces, la práctica de bienes del cristianismo primitivo no tiene muchas repeticiones en la historia. Si las que hay son muy contadas con los dedos. Pero en América Latina podemos hacerlo. Yo creo que somos más rápidos de hacerlo que los americanos y que los europeos, probablemente. Aunque también ellos tienen, hasta hoy, las misiones transculturales son sostenidas, guste o no, son sostenidas por Norteamérica. ¿Qué vamos a hacer? Es así. O antes era Inglaterra. Ahora, gracias a Dios, está resurgiendo Brasil, está resurgiendo Corea del Sur, que es una segunda potencia grande, etc. Bueno, allí le dejo las prácticas. Después también podíamos hacer los funerales, que muy valorados. ¿Por qué? Porque decía, bueno, hoy te tocó a vos, mañana me toca a mí. No hay problema. El funeral muy temprano es parte del cristianismo. Es como si fuera que algunos, ahí van a ver en el PowerPoint, en el documento, dice, nuestros funerales son como si fuera una mudanza. Los saludamos y sabemos que va pronto. En el epitafio mismo de Policarpo, donde muere, le ponen, dice, aquí yacen los restos de un hermano, de un hombre que luchó, y esto nos estimula a seguir adelante y saber que él se adelantó, nada más. Nosotros, bueno, entonces, esto todo quedan raíces, ¿para qué? Para que la iglesia de un occidente tenga un cuerpo de doctrinas que se le llama doctrina sacramental. Cuando nosotros queremos discutir o pensar algo, hay que saber toda esta historia y esta nutrición allí. Bien, preguntas acá. Bueno, ¿quieren que adelantemos? Bueno. Sí. ¿Tenés carnet virtual o...? Bueno, sí, carnet virtual. vamos a adelantarnos un poquito con algunas cosas que les tengo preparado hoy.
para compartir. Allí, bueno, tengo los PowerPoint, ustedes ven. A ver, María Cristina Muñoz preguntó algo, ¿puede ser? Sí, María Cristina, te escuchamos. Lo que tenés que comprar en la farmacia, bueno, a no ser son 75 gramos de glucosa. A ver, hay alguno que debería... bueno, María Cristina, sí. Puede silenciar a todos, Sí. así no tiene... Bueno, a ver, hay alguno que está a ver, no lo estoy viendo acá, ¿quién está con el micrófono apagado? Pueden silenciarlo ustedes como dice la hermana Rocío. Bueno, vuelvo también a decir, hay María Marta Nebel, María Marta, si se puede silenciar. Sí, María Marta, si podía silenciar el micrófono, ¿no? Ahí está, gracias. Bueno. Perdón, estoy sí. trabajando y aproveché a escuchar la clase. Perdón, bueno, profe. no hay problema, te disculpamos. Bueno, vamos a un recorrido rápido que yo les preparé hoy, que ustedes estuvieron viendo. Me encanta que ustedes vayan viendo las diapositivas y vayan escuchando las links que les estoy preparando, ¿no? Las prácticas de los símbolos cristianos que ustedes vieron, los lugares eran las casas. Aquí esta casa está en Capernaum. Siempre se habla de que fueron las de Pedro. Esta es la sinagoga probática de Jairo, uno de los primeros que le da el lugar a Jesucristo, aparte, porque Jesús actúa en su casa y bueno, la sanidad de su hija, entonces él presta lugar para él. Y más adelante sí, son las catacumbas. Las catacumbas son más adelante, que son propiedades cristianas, ¿no? Bueno, el hecho de que en Jerusalén haya una casa de 3 acontecimientos es muy importante también para esto. Bueno, la última cena del Señor, probablemente la casa de Juan Marcos, la aparición de Jesús resucitado y la venida del Espíritu Santo, que estaban reunidos alrededor. Mucha gente que vino a Jerusalén de todos lugares, y el Espíritu Santo es la que convoca en esta ocasión, ¿no? Las iglesias en las casas, cada vez es más la cantidad de información arqueológica que hay de casas de reuniones cristianas. Gracias a algunos elementos después de nuestro tiempo, no es como la edad de hierro, se pueden encontrar monedas, no hay papiros, se pueden encontrar cerámica, y los arqueólogos inmediatamente saben qué época fue. Y bueno, hay casas, y bueno, como le dije en la clase, siempre la casa del fondo, la casa del siervo era la casa de la reunión. Después, mayoría eran los dueños venían convirtiéndose a medida de eso. Cada vez que hay una carta del apóstol Pablo o Pedro o cualquier otro que va a hablar en el Nuevo Testamento, se refiere no a una casa. La mayoría se refiere a las diferentes casas que hay en Filipos, en Corinto, en Roma, hay Éfeso, la Odisea. Entonces, cuando manda una carta, manda a todas esas casas de reunión. Por eso, la idea que nosotros tenemos de iglesia, que nos mandaría a nuestra iglesia, sería bastante mezquina un poco en este caso. Esta foto le saqué a ustedes directamente de Éfeso actual. Ese es el lugar de las ferias donde Pablo frecuentaba. ¿Y por qué podemos no afirmar o hacer una hipótesis de eso? Porque la misma arqueología dice eso. Y hay dos cosas para decirles.
los cristianos no habitaron en la Éfeso de los griegos o de aquel tiempo, de la gente que vivía allí, porque no querían paganizarse con ellos. Los dioses y los dioses Hércules, todos los dioses que había en este caso, eran un pueblo pluricultural, pero era un pueblo también plurireligioso, en este caso. Esta es la primera iglesia que está contra la roca de Antioquía. Es un lugar de muchos kurdos, muy difícil entrar, hay que sacar la foto como se puede. Eso sería la iglesia Antioquía, ¿no? Antioquía de Siria, porque hay Antioquías por todo lado, ¿no? Hay 6 o 7 Antioquías en este caso. También las iglesias cristianas se han reproducido muchísimo en el primer siglo en lo que se le llama la Capadocia. Hasta hoy están no son catacumbas, son pequeños lugares en las rocas. Ahí se escondían, ¿no? En algunas sí y en otras no. En otras podían hacer culto, porque era el lugar donde podían hacer. No tenían su casa, porque los cristianos no tenían propiedades. Y hay en Capadocia, es muy lindo lugar, de dicho sea paso, si quieren viajar en globos, pero es un lugar muy interesante para la historia del cristianismo, en este caso. Pueden apreciar y ver en las rocas algunos símbolos pintados. Son símbolos ya griegos. Los griegos nunca pintaban cosas pequeñas. Por eso que Jesús es un semita, es más morochón. Para los griegos, no, Jesús ya es más grande, ya es más rubión, grande, no puede ser un Dios pequeño. Y bueno, después en Europa y en Estados Unidos le pintan de blanco y le ponen ojos claros. Bueno, esa es una cuestión nuestra ya. Bueno, las prácticas que hemos hablado y desarrollado, y acá ustedes pueden encontrar cada uno de ellos, tanto de Justino Mártir, de Tertuliano, las formas, y la forma del pececito es de Tertuliano y tiene que ver con el bautismo. Y más que nada no es un símbolo sacado de los hebreos ni de los romanos, es un símbolo griego. Y es uno de los primeros cristianos, ¿no? Así que los que tienen pegado detrás del baúl del auto, acuérdense que es Tertuliano el que lo hace. Tiene que ver, hay varias fuentes de eso. Una de ellas es que era un saludo de piernas que se cruzaban los pies. En tiempo de persecución se daban a conocerse. O marcaban el lugar donde estaban reunidos. Y que era una declaración: Jesús Cristo, Theos Sotermu, o Jesús, Hijo de Dios, o Hijo de Dios, mi Salvador, o Salvador de mí, mejor literalmente, ¿no? Bueno. Después lo fueron cambiando porque los romanos se daban cuenta. Fueron cambiándole la forma, le ponían piedritas, no sé qué. Claro, porque el mismo anagrama o los mismos símbolos cristianos eran jugados por los niños, porque los niños aprendían en lugares de sus casas, cultos, y jugaban en la calle. Y al jugar en la calle, los romanos en plena persecución, siglo II, siglo III, cuando veían que los niños jugaban, decían: ¿dónde está tu papá? Bueno, está en el fondo. Bueno, y ahí arrasaban con todos. Estos símbolos servían también para martirizar una familia o masacrar directamente, ¿no? Bueno, no vamos a quedar a leer a Irineo de Lyon ni todo lo que ustedes ya vieron, pero quiero pasar de largo rápidamente el énfasis de la comunión, tanto de la escena del Señor, pues, bautismo y algunas cosas. Era una iglesia bastante con tendencia cerrada, sacramentalista y cerrada. ¿Qué significa eso? Que las cosas que se hacían en los cristianos
no era, el mensaje sí se compartía con todos, pero cuando se trataba de decisiones o se trataban de cuestiones de caso de la Eucaristía, que es la mejor palabra para describir la cena del Señor, pues tiene que ver con la acción de gracias. Nosotros lo tiramos todo porque por las dudas que no sean en este caso. El gallito también. Nunca falta, era un símbolo muy interesante para los cristianos y tenía que ver con más que nada con el martirio y la negación de Pedro, que cantó el gallo 3 veces. Era un símbolo muy importante. Bueno, los necesitados. Esto también era muy interesante, como veíamos la comunidad de bienes, pero por otro lado también había un sistema de necesitados que tenían ofrendas y tenían dinero y tenían comida para los náufragos, para los inmigrantes, etc. La iglesia no tenía un plan para los inmigrantes. Ella era inmigrante. Ella era forastera. Entonces, por eso que ese proyecto institucional no es tan común para ellos. Bueno, Tertuliano, acá pueden ver, en este caso, la forma de oración es una forma muy oriental, parecida un poco a los musulmanes, siempre mirando a Oriente. Y bueno, según Orígenes dice, es bueno hacerlo las posturas con el rostro al oriente, brazos extendidos, parado, el mejor movimiento de oración. Ahí heredaron del movimiento hebreo, arrodillado para pedir perdón y sentado o acostado si tienes fiebre o te duele algo. Bueno, esta parte sí. Las festividades es muy compleja del cristianismo. Es muy compleja. Profesor. Sí. Una consulta. Viendo que, bueno, un poquito lo que nos compartía, ¿nos recomienda leer alguno de estos, no sé, padres de la iglesia o de los primeros? ¿Hay algún material o algo? Mira, digo, sí. Hay poco. Algunos se pueden comprar. Los padres de la iglesia se leen en unos libros que se llaman los padres antinicenos. Antinicenens Fathers. Está en inglés. Pero si ustedes encuentran alguna traducción, que a veces hay simposios, no necesariamente evangélicos o cristianos. Yo he asistido a simposios de helenismo y cristianismo donde estaban los filósofos discutiendo y encontré mucha información de la que Gustavo pregunta, que ellos tradujeron al español. Hay muchos escritores hoy universitarios que son agnósticos y ellos tradujeron. Hay que ver dónde están. Si ustedes se encuentran por algún lado, cuando se habla de patrología es buena. La mayoría son segunda mano, o sea que segunda mano, ¿qué sentido? Son una interpretación. Esto ya no es importante. Lo importante es que ustedes lean al autor. Sí. Bien. Les dejo acá, que quedan un par de minutos. Ustedes lo vieron, pero los vuelvo a decir otra vez. Y los pongo en peligro acá. ¿Peligro por qué? Porque hubo muchas discusiones y muchas posturas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Las prácticas cristianas no hay que aferrarse y hay que valorarlas mucho, quererlas mucho, disfrutarlas mucho, pero no hay que sacralizarlas. Porque las prácticas cristianas pueden provenir de prácticas judías directas y pasan al cristianismo directamente. Como la mayoría de las prácticas cristianas vienen de tiempo de la diáspora judía, hay cosas como los ayunos, las oraciones, y la sinagoga, la lectura bíblica del Antiguo Testamento, después los cristianos del Nuevo Testamento, siglo III más adelante, son directamente, nosotros de ahí somos judíos, continuamos esta práctica. Pero el problema va a venir
ajustándose cuando hay prácticas del judaísmo y la queremos adaptar a el cristianismo. Caso día de reposo o caso día de la Pascua, que queremos atornillarla, meter dentro de lo que es la pasión de Jesús, y Pascua rajatabla tiene que estar junto, bueno, en este caso. A veces combina, a veces no con la Pascua judía, pero es otra cosa. El cristianismo simboliza otra cosa. Va mucho más allá de un mero símbolo o recuerdo de la salida del pueblo de Egipto, ¿no? Lo que pasa es que si no caemos en legalismo, también como el tema del día del reposo, o Bueno. sea, es un tema. Bueno, ahora el problema más grande nuestro es que nosotros no tenemos día de reposo. Eso es otro pecado que tenemos nosotros. Más allá del legalismo, está muy bien, Rocío. Yo digo a ustedes, hagan lo que quieran, pero hay un día que debe ser del Señor. No es un día para lavar el auto, es un día del Señor. Ahora, ¿qué día es? No importa que sea domingo, lunes o martes o sábado. Debe un día descansar el cuerpo, más que nada, no caer en el legalismo. Eso es una cuestión de la fecha, nada más. Ahora, por otro lado, eso lo deben practicar ustedes, y más que cuando son pastores y son ministros. Nosotros pareciera que descansamos el domingo, pero nos matamos predicando, y el lunes estamos muertos. Entonces, de ahí que los pastores se enferman más rápido que cualquier otra persona. Pero no pasa por el día. Después vamos a ver Navidad también, más adelante un poquito. La Navidad, que es el tema más interesante. Hay que discutirlo desde tres puntos de vista. Bíblico, histórico, más que nada, antes que bíblico, hay que discutir geográfico y climáticamente. Desde ya el nacimiento de Jesús no ha sido diciembre. Esto sáquense de la cabeza. No se puede. Bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, eso es un invento, sí, puede ser un invento. Segundo, la Biblia guarda silencio, porque es una cuestión teológica. Algo hay de Lucas. Lucas escribe, algunos, bueno, con cuidado porque esto es laboratorio acá. Algunos filólogos, no teólogos, filólogos, dicen que este es un texto posterior en cuanto al nacimiento de Jesús. Bueno, que es posterior o posterior, pero está en el Nuevo Testamento, ya está. Lo que nos preguntamos de la Navidad es un poquito de Flavio Josefo. Flavio Josefo guarda silencio respecto a la matanza de niños. Yo le recomiendo un libro muy bueno que es de Jesús de Nazaret, de Samuel Pagán. Es un libro sencillo, se puede comprar en cualquier librería, que ustedes tienen contacto con librería. Vale la pena leer este libro. Es un libro ameno, lindo, evangélico, nos ayuda a nuestra fe y colabora con esto. Bueno, volviendo al nacimiento de Jesús. Bueno, aquí yo tenía preparado todos los power, pero ustedes lo tienen, y puse con carteles de Belén hoy cómo es la situación y todo. Me encanta escuchar el nacimiento de Jesús desde la perspectiva de los siriacos. Los guías desde la perspectiva siria nos muestran un montón de cosas que no sé si ustedes vieron en otros videos que los subí, la Navidad. Véanlo, pero van a encontrar el concepto de los pastores como concepto de tener sensibilidad a Dios, el concepto de los reyes, que decíamos que son los tres reyes magos. Elegimos los tres reyes magos por tres pertenencias que traen ellos, o por tres regalos que traen.
tres esencias. No sé si eran tres. Probablemente era una gran caravana, una caravana de 200 personas. Y que venían con mucho tiempo. Seguro que llegaron a la casa de José, donde José estaba en Belén. Todavía no están escapándose de Herodes el Grande, 4 años antes de la era que nosotros marcamos en nuestro calendario. Ahí encontramos que ellos llegan, ya Jesús era más que un bebé común, ya era un bebote. ¿Por qué? Porque los familiares de José vivían en Belén. Ahí se cumple lo que Isaías dice, la salvación, o de Belén saldrá un Salvador. Entonces, es un elemento interesante cuando uno entra a jugar con estos episodios así, ¿no? Ese libro les recomiendo que hagan. Ahora, el cristianismo primitivo no celebraba la Navidad. Ellos valoraban más la muerte, nunca la Navidad. La Navidad era una práctica pagana. ¿Cuándo empezaron a celebrarla? Bueno, como ustedes todos saben, Constantino. Ahora, Constantino quiso unir todas las fiestas dentro del Sol Invictus y quiso abuenarse con todos, con los cristianos también. Bueno, esto es el Papa. No existía Papa todavía. Para mí no diría el Papa Liberio, seguramente es el obispo Liberio. Después vamos a discutir esa parte que es interesante, ¿no? ¿Qué hacían? Por eso que en una Navidad nuestra que nosotros hoy festejamos, tiene de todo menos el nacimiento de Jesús. No se escandalicen, no vayan a salir a predicar, no vayan a salir a romper arbolitos de Navidad, no vayan a frustrar a los niños que no viene el Papá Noel, porque uno sale de esa clase y entra a romper todo. No, no se preocupen, hagan la Navidad, festéjenlo. Ahora, el proceso es muy sencillo. Constantino quiere que todas las religiones estén bajo dominio de él. Entonces, a los cristianos le damos recuerdo de su Salvador y está perfecto. Él nunca fue cristiano, etc. Bueno, en ese caso, después a los germánicos, yo les cito algunos nomás para que ustedes vean. Los germánicos que adoraban al dios Thor tenían miedo en invierno. Ustedes imagínense lo que es invierno en Europa Central. Trataban de adornar los árboles para que los dioses no se enojen. Entonces dice, adornen tranquilo. Bueno, ahí entra la cuestión germánica. Los sajones, no los sajones europeos, sino los sajones británicos, en aquellos tiempos no está la Gran Bretaña, tenían la práctica de hacer regalos de amigos. Ahora, faltaría que no estaba Yanquilandia en aquellos tiempos, Norteamérica, que inventó el Papá Noel. Y nosotros acá en el Cono Sur, el asado. Claro. Imagínense lo que metimos adentro. Metimos de todo y leemos el texto bíblico de Lucas. Y la gente no sabe dónde está parada. Es Navidad y Navidad. Pero ¿es la verdadera esencia? No. Jesús habrá nacido, bueno, en la ensalada de frutas sí. Y bueno, como hace para los que son chilenos, sepan que en Argentina tenemos la Andricina que habla siempre de los cuentos de Navidad, que están todos enojados, y la ensalada de fruta que se olvidó. Bueno, ustedes pueden saber todas esas cosas. Eso somos nosotros. Pero la Navidad no es eso. Navidad es una celebración de que vino Jesús a la tierra. ¿En qué mes? No sabemos. Puede ser en mayo, agosto, máximo octubre, no más. Allí. Así que esto es lo más importante. Y hay otras prácticas que son. La otra práctica es el tema del domingo. Otro tema más complejo. Le pegamos duro. Bueno, recuerdo que
un tiempo atrás, yo era adolescente apenas, aquí en la zona de Misiones, siempre venía un alemán, predicaba para los luteranos y él les predicaba del Señor y venía para bautizarlos. Y después de un año que llegó, su gente, él estudiaba en el seminario y fin de año venía acá a evangelizar a los que no eran evangélicos. O eran evangélicos pero no conocían el bautismo. Pero un año llegó y pasaron los hermanos o quienes sean adventistas que dijeron, está todo bien, pero necesitan necesitan el sábado. Y yo recuerdo que era pibe, muchacho y curioso, y miré la lista que él armó bíblicamente para refutar el sábado. Y me encontré que no había muchas bases bíblicas. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva podía también, en principio se guardaba el sábado y el domingo también. El domingo fue una evolución social, es más práctica, más pragmatismo que teología. Porque el domingo, si bien fue bautizado por Constantino también, todos se van a reunir el día domingo para descansar. Bueno, esto es el sello. Pero el cristianismo utilizó el domingo como una excusa porque eran perseguidos. Y es el mejor día que podían estar metidos estudiando la Biblia o leyendo algún papiro si tenían, o recitando un verso bíblico o algo, a las 2, 3 de la mañana. Para amanecer, el primer día entre los judíos era el domingo. Entonces, el proceso del día domingo es un proceso más que nada, es un proceso más bien social, y es que fue adaptándose por una comunidad. Ahora, lo más interesante, les dije lo mismo el día de reposo. ¿Cuál es lo más importante? Es que tengas el día de reposo. Eso es lo más interesante. Ahora, ¿qué día es? No le interesa. Entonces no vayan a discutir ni pelear con los judíos, ni con la iglesia de Dios del séptimo día o los adventistas, porque se pierden tiempo con eso. Ahora, si esto llevamos al legalismo, ahí estamos todos mal. Entonces, bueno, son detalles. Con respecto a la Pascua, ¿qué cosa más pagana que el huevo de Pascua? Bueno, ni hablar. Que es egipcio. O sea, si es por eso en todas las fiestas tenemos paganismo. Paganismo, el dios en fertilidad, y bueno, y eso también van a encontrar en las iglesias ortodoxas. Ahí la iglesia ortodoxa compró también ese paquetito. Y todas las prácticas que ustedes pueden ver en los videos que van a encontrar, tenemos este problema. Ahora, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Tiramos y armamos otra secta? No. Hagamos lo que corresponda, pero hagamos estrategas. Lo más importante es predicar a Cristo. Lo más importante es ser estratega cuando la gente se reúne y dónde se reúne. Y las fiestas grandes cristianas, aprovechemos a predicar al Señor y celebrar del Señor, lo mismo que la Pascua, lo mismo que la semana. Ahora, todo eso tiene un gran cambio. Lo mismo también la Pascua, todo comprimido en la Semana Santa. Y después la Cuaresma. Todo eso fue adquiriéndose con la historia de la iglesia, concilios de Nicea, de Éfeso, de Constantinopla. Pero veo que hay una mirada crítica de la llegada de... Dos cosas que le tiro solo de Pascua, nada más. La llegada de Jesús en Jerusalén, a llegar hacia con el pollino como el burrito, que entran y la gente le tira palmas. En Jerusalén no hay palmeras. Siempre había palmeras después de las fiestas de tabernáculos. ¿Estaban en Jericó, puede ser? Traían de Jericó. De Jericó más abajo, del otro lado también, y estos son 60 kilómetros.
Entonces traían para la fiesta de tabernáculo. Los filólogos también y teólogos ligan la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén con la fiesta de tabernáculos. Otra cosa también, les tiro pequeñas bombas nada más para que ustedes vayan pensando. El enjuiciamiento de Jesús habrá llevado más tiempo. Bueno, lo positivo es que habrá sufrido más, porque nosotros lo llevamos rápido, que lo encontraron el miércoles y el viernes lo crucificaron y el domingo apareció resucitado y el lunes ya vamos a la gran comisión. Nosotros hacemos todo eso. Hay probabilidades que esto fue más lejano. El enjuiciamiento entre Anás, Caifás y la amistad y la enemistad de Herodes, Pilato y todo cosas en el medio, habrá tardado mucho más. Ahora, ¿qué significa? Que la Biblia dice no, la Biblia no dice nada para eso. La cronología de los 4 evangelios es compleja. Es compleja. Los que encontraron, los que las unieron, muchos siguieron a Marcos. Juan tiene una historia aparte, Pablo tiene una interpretación aparte. No hay como un hilo conductor histórico. No la busquen, porque no lo van a encontrar. Eso pasa, por ejemplo, que ahora que vamos a dar del Pentateuco, pasa lo mismo. No seguía por una cronología. Lo mismo, por ejemplo, 2 relatos de Génesis, 2 relatos de diluvio, y no es que decimos, bueno, no, acá qué pasó, se confundieron, no, quizás Dios no lo quiso revelar. No, Rocío, acá tenemos que tener un cuidado. A veces, yo no sé quién es el profesor de ustedes, a veces los profesorcitos jovencitos se largan, dicen, no, toda la Biblia está escrita por esto, todo es tradición oral. Eso hay que tener ojo y cuidado. Antiguamente, antes de las escrituras, sí se transmitía la tradición oral, pero esa tradición oral no era cualquier persona que la recibían los grandes cráneos y así era el sistema. El Nuevo Testamento habrá recibido algunos elementos de la tradición oral, pero lo que el Nuevo Testamento tiene, que se les juntó todo lo que encontraron. Estaba en arameo los pedacitos, muchos que tiraban en el bolso un pedacito de algo que Jesús dijo, o el que más o menos coloca las cosas en órbita. El primero es Pablo, pero en ese sentido nosotros tenemos que ser tranquilos, no nos metamos a discutir ni explicar a la gente eso. La iglesia no necesita eso, y no necesita que Navidad le expliquemos con cronología, ni que Pascua le expliquemos con cronología, decimos así, sino que tenemos que darle un mensaje importante en este caso. Un mensaje importante que Jesús vivió, murió y pasó momentos difíciles y complejos. Ahora, también otro tema más, ¿en qué edad murió? A los 33. 40, ¿Dónde 40 por ahí, sí, muy bien. Entre los 40 y 45. Bueno, claro, porque no se sabe si los 33. En Juan 8, bueno, Juan no es tan confiable, los teólogos de ustedes, los biblistas van a decir que Juan no es confiable, y toda esa milonga van a decir. Pero ustedes lean Juan también, es interesante. Voy a decir, hay que leer Marcos, etcétera, y los judíos mesiánicos, no, es Mateo, y sí, hermano, ensalada terrible. Bueno, y cada uno quiere sobresalir de eso, todos piensan que descubrieron la pólvora con eso y acá vamos a tener la novedad. No es tan así. Ellos dicen, los maestros cuando discuten con Jesús, creo que discuten por la sanidad de un paralítico, no, hablan por eso, y ellos le apelan que nosotros creemos en Abraham. Nuestro Dios es Abraham. Y Jesús dice, si ustedes creyeran en Abraham, me creerían a mí también.
Tienes menos de 50 y pico de años. Claro, ahí está. Y ellos dicen, Claro. ¿cómo dicen eso si tenés menos de 50 años? Entonces, ¿cuántos años tenía? 33 no está en la Biblia. Puede ser que tenía 40, puede ser que tenía 29, puede ser... algunos dicen que murió, la muerte de Jesús probablemente era en el año 29. Allí se saca un poco la cuestión del 33, pero no es Biblia 33. ¿Se entiende eso? Entonces la historia ayuda, ¿para qué? La historia ayuda a ver cómo circulamos y cómo unimos también la Biblia, las tradiciones, qué hacemos hoy también frente hoy a estas cosas. Lo que sí, hay una línea. Si nosotros queremos estudiar historia pura historia del cristianismo, hay que meterse en la universidad, hay que estudiar arqueología, hay que ir a la Universidad de Hebrea, hay que meterse con los grandes filólogos, con grandes historiadores, y esto lleva una vida entera, pero hay que trabajar, hay que predicar, y hay muchas cosas por hacer. No sé, Dios no me llamó a esto. Pero sí, después, si queremos ser biblistas, sí, tenemos que agarrar un orden, decir, miren, pasa estas cosas y estas cosas, estas cosas. Pero para nosotros tiene que servir esto para poder llevar y conducir, traer claridad a la gente. No lo metan a la gente ahí. Y lo mismo también, no digan ahora del púlpito, decir, bueno, Jesús no tuvo 30 años, pobre, el viejita va a decir, ¿qué? Entonces a mí me dijeron que 33. Bueno, el seminario bautista, bueno, allí se predican herejías, qué sé yo, bueno. Todo, para esto sirve historia, para provocarlos a ustedes y para ir estudiando y ver, ver qué es lo que el Señor quiere. Bien, la clase que viene le voy a dar otro eje que hoy no llegamos, imposible, es Constantino. ¿En qué sentido Constantino tiene la culpa o no? En el juicio final lo veremos, pero dejemos que el Señor haga lo que Él quiera con nosotros, con Constantino. Pero bueno, para darles un poco de tirarles un poquito, bueno, sí, podés retirarte, Pablo, no hay problema, ya terminamos. Así que bueno, la clase que viene vemos